experiencia para estudiantes, y la taxonomía de Bloom digital también tiene un espectro de comunicación que también responde a lo planteado por transversaliza toda la propuesta. Entonces, un trabajo, por ejemplo, que tenemos que hacer nosotros, y aquí los estudiantes y los jóvenes investigadores nos van a ayudar, es que, por ejemplo, cuando hablamos aquí de todas estas herramientas que ustedes ven ahí, ustedes saben que esto es apenas una pequeña, mínima muestra. Aquí, al lado del chat, al lado del boletín electrónico, al lado del correo electrónico del grupo de estudiantes, podríamos agregar X número de recursos que hoy hay en la web que complementan, que enriquecen, que agregan valor a muchos de esto. Igual que acá cuando hablamos, por ejemplo, de redes semánticas, podemos encontrar ahí creo que faltan, por ejemplo, diagramas causa-efecto, etc. Es una serie de cosas que son todos elementos que están al alcance de un clic en la web. ¿Ya? Claro está. Un valor agregado del modelo, por eso, se me olvidaba algo sumamente importante, que es por lo que hemos debido comenzar. Aquí, nosotros no vamos a aplicar un modelo en la institución, nosotros vamos a aplicar un piloto de las estrategias que el modelo implica para la práctica pedagógica. Quiero aclarar eso, ¿ya? Porque ustedes comprenderán que un modelo de integración curricular no se aplica en 3 meses, ¿ya? Cuando queramos aplicar un modelo ya es otra cosa, y ahí sí tenemos que hacer todo un trabajo institucional en donde ya esto no se hace con un grupo de ustedes. Aquí lo que vamos a hacer una experiencia piloto desde la perspectiva pedagógica que el modelo contempla, unidades integradas de trabajo, etcétera, etcétera, a la luz de los componentes del modelo. ¿Está claro eso? Me olvidaba esto para no podía quedar eso. Bien. Bueno, ya nos hemos referido aquí al aprender de, sobre y con. Bueno, además podríamos señalar otros elementos allí ya más puntuales respecto a eso, pero lo que quería era precisar más el alcance que esta propuesta tiene y su coherencia con el modelo en sí. Este material que uno nos va a compartir porque hace parte de la socialización de la escuela. No solamente a compartir, sino que precisamente esto se va a acordar para que alguien dice, oye, no me acuerdo de lo que dijo Fernando de atrás, ahí está, no sino que tú das un clic allí, va a estar en un lugar y para eso se está filmando esto. Bueno, eso en relación, bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. De pronto más tarde, cuando ya veamos esto en la práctica, van a salir preguntas respecto a esto. Vamos ahora a la taxonomía de Bloom digital. Para que veamos entonces, en este caso, la coherencia de Bloom con el modelo OEM. Bien. Esto lo traigo a colación porque en una de las socializaciones que hicimos, una de las profesoras decía que no veía en el modelo el tema de la humanización de la tecnología, el tema de lo ético y tal. Entonces decía, no, es que todo el modelo tiene que estar atravesado por una visión ética. Y, por ejemplo, en las competencias de la ISTE hay la ciudadanía digital, que precisamente todo el desarrollo de la competencia de ciudadanía digital llama la atención precisamente como no puede haber ningún tipo de experiencia con la tecnología que pueda estar al margen
de lo ético, ¿verdad? Ético y seguro. Y que yo agregaría aquí que precisamente partimos de que el tema de la tecnología o la tecnología, que es el puente entre la ciencia y la sociedad, ¿verdad?, es donde es más sensible a lo ético. Por lo tanto, en la concepción nuestra no puede haber ningún trabajo con la tecnología que no esté previamente teñido por lo ético, es decir, eso tiene que ser fundamental, ¿ya? Y bueno, ahí está la competencia de ciudadanía digital lo refleja. Yo no sé si esto es cierto, ustedes las mujeres son las que tienen que decir si esto es cierto. El matrimonio suele evolucionar como la tecnología. Primero está cassette, ella queda encima. Segundo, la etapa de CD o CD, el CD en todo. Y por último, la etapa del DVD. Dividir la casa, dividir los amigos y no nos podemos aislar de la tecnología. Tiñe toda nuestra vida. Pero bueno, resulta que ya desde hace muchos años atrás conocimos la propuesta de Bloom. ¿Cómo conocimos inicialmente la propuesta de Bloom? Cuando hablamos de la taxonomía de Bloom. ¿Ustedes recuerdan? La jerarquización de habilidades de pensamiento. Pero la conocimos más en el contexto de la evaluación, ¿se acuerdan? Es curioso, porque lo conocimos más en el contexto de la evaluación, es decir, de qué teníamos que tener en cuenta para evaluar. Si la pregunta era del primer nivel, por ejemplo, de descripción, ¿se acuerdan de eso? Hasta llegar a los últimos niveles como el análisis o la toma de decisiones. Digo que es curioso porque yo recuerdo. Yo tengo mis años, pero el Alzheimer todavía no se asoma. Y yo recuerdo que el énfasis que se hacía en el tema de la evaluación, nunca nos preguntamos cómo teníamos que hacer en el desarrollo de nuestra clase para lograr esas competencias cognitivas del estudiante, sino ya en el momento de la evaluación, lo cual era absurdo o era contradictorio. ¿Cómo voy a exigir yo en la evaluación algo que no he trabajado durante el desarrollo de mi clase? ¿Ya? Bueno, pero luego, ya por supuesto, la propuesta de Bloom tomó cierta fuerza y entonces, bueno, se le daba valor ya para la programación, para los objetivos de las clases, de la programación, y en función de eso, bueno, ya había que supuestamente responder durante qué estrategias tenía que utilizar para responder a los objetivos que había formado, si era objetivo definitivo o tal. Pero luego ustedes saben que Bloom dejó de tener vigencia durante un tiempo y ahora resulta que con el tema de las competencias volvió a y hoy Bloom está de nuevo de moda, por decirlo así, a raíz del tema de las competencias, ¿verdad? Y de la necesidad de trabajar destrezas o habilidades de pensamiento que ya la Entonces, desde ese punto de vista, Bloom tiene sentido para nosotros y coherencia con lo que estamos buscando desde un doble punto de vista. Desde el punto de vista que estamos trabajando con, o pretendemos trabajar con el desarrollo del pensamiento, de las habilidades de pensamiento, y por supuesto Bloom, ¿verdad?, hace un aporte ahí. Pero resulta que Bloom ha actualizado su propuesta ya a nivel de la sociedad digital. Y entonces formula
actividades para cada uno de los niveles de la taxonomía digital que él propone. Entonces, desde ese punto de vista, hay una pertinencia doble. Por el lado de que apunta al desarrollo del pensamiento, y para el caso nuestro del Bitbook, porque específicamente trabaja el tema de las competencias en el contexto digital. Entonces, como él lo presenta, va de nivel inferior a nivel superior, arranca con recuerdo, luego comprensión, aplicación, análisis, evaluación y creación. Entonces, por supuesto, el nivel mayor es creación. Y si observamos, ya él aplica esos niveles ya a lo digital. Entonces, por ejemplo, cuando aquí habla de recuerdo, dice crear un flashcard con el contenido del módulo, completar un ejercicio tipo plot, buscar palabras en un glosario. Cuando habla de análisis, habla de crear un mapa conceptual, hacer gráficos para analizar resultados, comparar con mind map distintas alternativas. Y cuando hablamos de creación, dice desarrollo de guiar el guión de un video, crear un ebook, diseñar y contribuir, distribuir un podcast. Entonces ya, digamos, operacionaliza y aplica que cada una de esas habilidades ya al campo de lo digital. ¿Sí? Aquí tenemos una diapositiva donde tenemos el mapa de la taxonomía digital de Bloom y lo que son las habilidades de pensamiento de orden superior y de nivel inferior, en donde en azul están los verbos clásicos de su taxonomía, pero con azul ya están los verbos aterrizados al contexto digital. De tal manera que para el trabajo con los docentes ya con lo que se tienen que familiarizar es con los verbos, ¿verdad? Ya contextualizados al ámbito digital, pero cuyo significado no se altera, es decir, nos estamos refiriendo a las habilidades y competencias que nos interesa trabajar, ¿ya? Solo que aquí en este caso la estamos aterrizando al contexto de lo digital, por lo tanto de las tecnologías de información y comunicación, que es es el centro y el eje de la propuesta del mismo. Pero entonces alguien podría decir, bueno, pero esa es la diferencia entre el Bloom no digital y el Bloom digital. Bueno, sí, en el sentido de que no varía su propuesta en cuanto a las habilidades. Esas habilidades son coherentes con lo que otros estudiosos y teóricos han propuesto. Si nosotros vamos a hablar, a profundizar en eso, y nos vamos, por ejemplo, a la propuesta de Villarín, o a la propuesta de Stenberg, o a la propuesta de Margarita de Sánchez, ahí encontramos las habilidades que allá no se llaman habilidades, sino llaman destreza de pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos sintonizados, que la propuesta está sintonizada con todo lo que hemos hablado anteriormente y con las visiones que queremos, en las que trabaja la propuesta, pero le agrega un valor, y es que, digamos, nos permite trabajar con unas habilidades concretas y además con una manera de formularlas en el contexto de lo digital. Sin embargo, esta gráfica nos permite ver más claramente las diferencias entre la propuesta vieja, de por allá de 1956, y la propuesta del año 2000, que es la digital. ¿Cuál es la diferencia? Observen que en la propuesta anterior, en la vieja, ¿sí?, las habilidades estaban formuladas como sustantivos, mientras que en la nueva están formuladas como verbos. Si ustedes recuerdan, en la vieja hablaba de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y acá estamos hablando de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Hay una pequeña diferencia en las dos últimas, como ustedes ven. ¿Ya? Pero ya es una cuestión de información para nosotros, o bueno, de pronto alguien te podría decir, oye, pero ustedes vienen con trasnochado, nos vienen a hablar de Blue, no pasó de moda, un momentico, estamos trasnochado.
Sí, porque estamos hablando vamos a trabajar con docentes. Ya, con docentes que no estamos hablando a personas ajenas a esto. Pero, por tanto, cualquiera puede hablarnos de esto y nos puede decir, no. Por ejemplo, en San Nicolás de Tolentino, un profesor lo dijo. Oye, ven acá, pero es el mismo blog que yo conocí. Así le dijo a Mónica, ¿cierto? ¿Es el mismo blog, a ver? Sí, es el mismo blog, pero es una propuesta digital. Sí, interesante. Entonces, este cuadro es bien importante porque, bueno, ya es la cháchara teórica que hemos echado aquí, ya es aterrizada a cómo, ¿verdad?, se describe esa habilidad, ejemplos de verbos para cada habilidad en el mundo digital y las actividades digitales que se pueden desarrollar para lograr esas habilidades. Ya, entonces, si uno hace, imagínense, tráiganse por ejemplo a la memoria en estos momentos a Jonathan. Se lo traen en este cuadro y verán que cuando hablamos de actividades digitales o ejemplos de verbos para el mundo digital, ahí ya están incorporadas los recursos digitales. Aquí se habla de wiki, por ejemplo, se habla de videos, de blogging, de networking, etcétera, etcétera. Se habla de procesador de textos, mapas mentales, herramientas de presentación, viñetas, bases de datos, diarios digitales, teléfonos celulares, narraciones digitales, Paint, herramientas en líneas, Movie Maker, etcétera, etcétera. Es decir, lo que encontramos es una serie de recursos digitales, ¿verdad?, que son, digamos, son los que son necesarios o que se pueden utilizar o que brindan posibilidades de lograr esas habilidades o de trabajar esas habilidades en el aula de clase, ¿verdad?, en las competencias que el docente quiere trabajar o necesita trabajar. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a aplicar, entonces está la descripción, luego los ejemplos de verbos para el mundo digital: aplicar, cargar, jugar, operar, hackear, subir archivos a un servidor, compartir, editar. Son verbos que implican aplicar, ¿verdad? Si vamos a actividades digitales, por ejemplo, ilustrar, ¿con qué? Con Corel, con Paint, con herramientas en línea, herramientas para crear dibujos animados, narraciones digitales, históricas, dibujos animados con intermedios, o simular entonces distribución en planos, herramientas gráficas, SketchUp de Google, el software Procodile, que simula experimentos de ciencia, o muchos otros recursos que nosotros vamos a utilizar ahí que impliquen aplicación. Por ejemplo, Tomo el tema de la aplicación, recordando que el aprendizaje activo le vamos a dar prioridad al aprendizaje activo, ¿verdad? Entre otras cosas, hay otro autor que apoya esta perspectiva que estamos trabajando, que es Simon Papert. No sé si han oído hablar de Simon Papert y el construccionismo, que es una versión, o sea, que nace del constructivismo de Piaget, que se fue a estudiar con Piaget en Ginebra, y a partir de allí, ¿verdad?, digamos, desarrolló una propuesta que matiza el constructivismo piagetiano y propone el construccionismo, y da lugar a todo lo que hoy conocen ustedes como
Lego. El juego Lego, ese que ustedes conocen, no es de él, sino cómo él desarrolla a partir del ejemplo de Lego, y a partir de esa teoría logra Lego se informatiza, si se puede llamar así, es decir, se tecnologiza. Y ya hoy Lego, que ustedes saben que son esos ladrillitos con los cuales se podía construir lo que ustedes querían, ya con la propuesta construccionista de Simon Papert, entonces se incluye el computador. Ya ustedes saben hoy que Lego, ¿verdad?, se puede hacer programar desde el computador. Ya vienen unas maquinitas y unos motorcitos especiales para que uno pueda construir todo. Es decir, ahí no hay limitación. Ahí la única limitación es la propia creatividad a la hora de construir represas, aviones, no sé qué, partiendo del concepto de que la construcción, ¿verdad?, y con base en Piaget decía, una acción, para poder desarrollar las operaciones mentales es necesario pasar por la experiencia de la acción, porque la operación no es otra cosa que una acción mental interiorizada. Entonces, el aprendizaje significativo recoge también esa perspectiva, dice, mientras el alumno esté haciendo, ¿verdad?, lo que hace es una forma de construir mentalmente. Entonces, de allí también la coherencia y entonces, ahí está, es un cuadro donde está cada una de las habilidades y los ejemplos de verbo y las actividades. Pero, bueno, hay, digamos, propuestas como estas, donde si ustedes ven en esta gráfica, es una pirámide que la base es lo más simple para llegar a lo más complejo, y sencillamente lo que dice la gráfica son herramientas que se pueden aplicar para cada uno de esas habilidades, haciendo la salvedad que una herramienta puede servir para distintos niveles, dependiendo ya de la propuesta o del propósito pedagógico y del alcance que se quiera utilizar. Yo, por ejemplo, con los mapas conceptuales lo puedo utilizar tanto para comprender como para evaluar. Son dos habilidades que están en distintos. Igual con los blogs, profesor, el blog puede utilizarse, si es para bloguear, que el docente diseña su blog, está creando, pero si es para comentar, está evaluando. O para analizar. Exacto. Entonces muchos docentes creo que pueden alcanzar esa habilidad de pensamiento de orden superior, pero tienen que establecer como un diseño instruccional que permita definir unos objetivos de aprendizaje para poder potencializar esos escenarios con los estudiantes, porque estoy seguro que muchos docentes utilizan el blog y no se dan cuenta del potencial que pueden con esta herramienta para los escenarios de enseñanza-aprendizaje. En el hecho del blog exclusivamente que estoy hablando. Esa es una primera aproximación. Sí. Si vamos acá, por ejemplo, la cosa se hace todavía más amplia. Pero este es un nivel más allá de este, en donde aquí se especifica, digamos, el menú se amplía, en el sentido de que esta es una rueda de verbos basada en la taxonomía de Bloom, en donde